Orbes, anomalías energéticas con aparente voluntad propia. ¿Estamos ante presencias espirituales, fenómenos ovni o algo más profundo? Durante nuestra investigación en la enigmática Peña de Huayca en la serie Huayca, el Valle de los Dioses, empezamos a desvelar este enigma, respaldados por testimonios que nos llevaron a una inquietante revelación. Hoy, por primera vez, exploramos la verdadera esencia de estos misteriosos orbes. Nos acompaña Mercedes Castillo, peruana, bióloga y terapeuta holística. Colabora con un grupo de investigadores esotéricos e importantes editoriales. ¿Son estos orbes manifestaciones de enigmas multidimensionales, pensamientos vibracionales o quizás la llave para abrir realidades ocultas? Dejar hablar y escuchar. Mercedes, muchísimas gracias por acudir a mi llamado y te cuento, esto salió en un especial que nosotros hicimos acerca de Huayca, el Valle de los Dioses, y en los testimonios que nos daban, había gente que decía que veía bolitas de luz. Un tema muy especial que es complementario del fenómeno ovni. Durante nuestra producción, que ha durado 4 años para esta serie, nos hemos dado cuenta que hay un tema que se separa un poco del fenómeno ovni, pero es complementario. Son 3 temas. Son los orbes, las caneplas y las devas. Empezamos a investigar y sabemos que su nombre son orbes, pero no sabemos realmente qué son. Mercedes, ¿qué sabes tú acerca de los orbes? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por toda esta invitación que me han hecho y agradecerles ante todo que me llamen y que me digan y confíen en lo que yo les puedo decir. Los orbes, para mí, lo que yo he podido averiguar, estudiar y habrá habido alguna presencia muy pequeñita en algún momento en mi vida desde niña. Para mí los orbes hay 2 cosas, pueden ser, como dicen ahora, la parte de la lente, la fotografía, el polvo, gotas de agua, puede ser muchísimas cosas. Eso sí, es de la parte, como quien dice, muy abstracta, materialista, en la que muchas personas se guían. Pero existe la otra, el otro lado de esto, que es la parte esotérica, la parte ocultista, que dicen que puede ser vibraciones, yo lo llamo como vibraciones de pensamiento. Pueden ser tipos de vibraciones de pensamiento, pueden ser tipos de situaciones en las que las personas comienzan a pensar y comienzan a formar este tipo de orbes. ¿Por qué? Porque nosotros, y también hay investigaciones ya dadas por diferentes estudios últimamente, dicen que el cerebro pues produce, ¿no?, a través de las tomografías ciertas vibraciones. Entonces ahorita los científicos están tratando de tomarle fotos, o sea, tipo cámara Kirlian, como se toma Laura, para saber que realmente esas luces a personas que les ponen unos aparatos en la cabeza, se van haciendo los estudios y le dicen que simplemente cómo va cambiando, poniéndole música, poniendo algo que le gusta o una imagen que le gusta, y le van poniendo esas cosas y ellos van tranquilamente dentro de lo que van estudiando, van viendo de que verdaderamente van cambiando los colores del cerebro. Creo que eso se ve en las tomografías más que todo. Y en realidad es eso, nosotros somos seres electromagnéticos que podemos en algún momento cambiar nuestra forma de pensamiento. Por eso para mí, desde mi punto de vista mío, o sea, no puedo decir para el resto de personas, para mí son formas de pensamiento. Otras corrientes, como las corrientes espíritas, que son las corrientes de la que pertenece el Brasil, ¿no?, que es muy espírita. Según Allan Kardec, en sus libros, son seres desencarnados, son seres que se encuentran, como quien dice, vagando dentro de nuestra atmósfera. Pero nosotros somos seres, como quien dice, multidimensionales y no podemos encajarnos en un solo sitio, es decir, son esto, son aquello o son lo otro. Lo que sí tenemos que tener cuidado a qué estamos nosotros llamando, o sea, a qué estamos nosotros
sí, la verdad llamando, ¿no? Porque muchas veces nosotros de niños inocentes, y a mí me ha pasado, que niños inocentes pues jugamos hasta con seres imaginarios, elementales, que están por ahí dando vueltas, o orbes o luces, o seguimos luces, ¿no? En alguna una ocasión, solamente una sola ocasión me pasó eso, de, de seguir una luz dentro de mi jardín. Entonces, pero no es algo que se diga por la inocencia del mismo niño, por la inocencia que uno tiene, pues uno se da cuenta que a veces dice, bueno, puede ser una cosa, puede ser otra, pero como niños no sabemos, o sea, como cuando estamos niños no sabemos qué son. Ahora ya con el conocimiento que tenemos que tener esa fuerza y esa dedicación de tratar de averiguar qué cosa es, ¿no? Ahora, las orbes, muchas personas dicen que son seres angelicales, que son seres hasta decir, de otros planetas, que han trascendido, de otro tipo, ¿no? Pero para mí, o sea, desde mi punto de vista, son seres de vibración, de pensamiento. Los orbes son luces esféricas etéreas que flotan o se mueven en el aire. Su forma no es casual. La esfera aparece en la naturaleza desde gotas de agua, flores hasta células, como una manera eficiente de canalizar energía. Testigos aseguran que ven patrones dentro de estos orbes, parecidos a los mandalas. Los orbes presentan colores que podrían ser más que simples destellos. Serán energías diferentes, vibraciones espirituales o tal vez reflejos de una intención o presencia que aún no comprendemos del todo. Cuando haces terapia holística, ¿has tenido contacto o has visto estas entidades, estos orbes? Entre las terapias que hago, pues hacemos meditaciones. Y dentro de las meditaciones podemos encontrar, ¿no? O podemos formar nuestra propia orbe, pero imaginariamente, o sea, dentro de nosotros mismos, ¿no? Podemos, digamos que acá hay personas que en estos momentos se encuentran y según los yo superiores de estas personas que nos están viendo en estos momentos, podemos cerrar nuestros ojos, tomar 3 respiraciones profundas y, y pensar, ¿no? Imaginar y sentir y juntar nuestras manos de esta forma y comenzar a formar círculos, a darle círculos. Y en algún momento van a sentir esa energía, la van a sentir muy profunda, la van a sentir a la hora que comienzan a formar esto. En algún momento, cuando cierren sus ojos, ¿no? Y formen esta energía, porque ahorita están formando energía con sus manos, la van a llevar a su mano derecha. Llevando a su mano derecha, van a intencionar. ¿Con qué? Pueden intencionarla con la energía de la superación, con la energía de sanar algo físico, con la energía de sanar algo espiritual. Tratar de darle el color que quieras. Puedes darle el color que quieras, pero siempre la forma circular. Y esa esfera de luz imaginaria que tú cerrando tus ojos la vas a llevar a tu corazón. Al llevarla a tu corazón, vas a sentir que esa luz te va a expandir y va a comenzar a sanar, intencionada con tu pensamiento y con tu sensibilidad. Esa es una forma de trabajar las orbes imaginarias o energéticas, aunque las orbes no las podemos ver. Tú sabes que las orbes son un determinado rango de luz. Nosotros tenemos un espectro de luz, que es el espectro de ahorita que estamos viendo, tenemos un espectro de luz. Y ese espectro de luz es lo que nos permite ver diferentes colores, como el espectro del arco iris. Más allá no podemos ver. Por eso es que las cámaras ahora nos dicen, sí, fíjate, ve, he visto tal orbe, he visto tal cosa, las cámaras ahorita. Pero generalmente en lo poco o dentro de lo que se sabe, es que las orbes pueden moverse y moverse de una forma muy particular, como si estuvieran paseándose dentro de una casa o dentro de un espacio. Y es en las filmaciones donde uno tiene que poner más atención. Dime. Los orbes no son un fenómeno nuevo, su presencia se remonta a tiempos antiguos. Registros en textos y relatos folclóricos hablan de luces esféricas o bolas de fuego, vinculadas a presagios y entidades divinas.
En la Edad Media se creía que estas esferas eran ángeles que descendían para interactuar con los humanos. Artistas del Renacimiento como Botticelli y Rafael plasmaron estas esferas luminosas representándolas como seres celestiales. Desde frescos en catedrales hasta obras maestras, estas imágenes nos invitan a preguntarnos ¿qué secretos encierran estas luces eternas? Me viene una pregunta. ¿Será que en la antigüedad el ser humano tenía mayor capacidad para ver estos seres? O digamos los Seguro, seres. seguro, seguro. Todos tenemos esa capacidad, sino que desafortunadamente ahorita, dada esta tecnología tan rápida, dada la rapidez con que estamos avanzando en el mundo, con la tecnología, con las luces, con la televisión, los celulares y todo esto, que es también muy bueno, no estamos diciendo que es malo, que es muy bueno, pues hemos perdido muchas cosas. A nivel simbólico, Mercedes, en el arte de la cosmología de la comunidad andina, ¿los círculos o esferas podrían estar conectados con el fenómeno de los orbes? A través de la cosmovisión andina es distinto, porque el folclore de la cosmovisión andina viene desde otro punto de vista. Muchas personas, o sea, muchos de los que son de la comunidad andina, son bien arraigados en sus costumbres, la parte folclórica. Con respecto a las orbes, se han visto también luces, ven cosas que a veces ellos mismos no saben explicar, ¿no? Aquí mismo en Perú tenemos muchísimas historias, muchos, no se llaman cuentos, historias, leyendas, mitos, de lo que verdaderamente las orbes pueden ser, pero realmente todo es pues de boca en boca, nada es escrito así. Sí hay escritos, pero no de la manera de las orbes, hay escritos de otra forma, ¿no? Desde los seres de la naturaleza. Y al irnos introduciendo en la entrevista, comenzamos a conocer un tema raro, un tema extraño, que tiene que ver con seres, tal vez, objetos, no sé cómo definirlos, que acompañan un poco o complementan el tema del fenómeno ovni. Las entidades que hemos aprendido a conocer son los orbes o orb, que llaman en inglés, y las caneplas. Los orbs, lo que hemos entendido, son etéricas y pueden contener entidades espirituales, pueden ser naves de transportación, pueden ser seres desencarnados. Aquí hemos encontrado muchas manifestaciones, no teníamos conocimiento sobre ellas. Luego de que comenzamos a tener ese conocimiento, repasamos nuestras fotografías y encontramos varias fotografías donde los orbs nos habían acompañado. Cuando le muestro a algunas personas las fotos de los orbes, ellos me hicieron caer en la cuenta que cuando es el orbe tiene como un diseño que parece como una mandala, tiene diseño. ¿Tú crees que en el fenómeno ovni caben los orbes? Porque como te comentaba al principio, este tema de los orbes fue en una investigación de fenómeno ovni que hicimos en una peña aquí en Colombia, que es la peña de Huayca. Ahí fue donde la primera vez que oímos acerca de los orbes. ¿Tú crees que tienen alguna relación con este fenómeno? Puede ser que tengan relación, ya que los seres extraterrestres, los seres de más allá, porque no somos los únicos seres en este planeta, pues simplemente hay muchos universos, muchas dimensiones, y puede haber muchos seres, y en algún momento puede manifestarse, ¿no? Puede ser, o sea, no podemos, como que dice aquí, todo es relativo, no podemos decir esto es así, esto es acá, esta es la ley tal, no, eso no se puede hacer. Todo es relativo, en el mundo sutil todo es relativo. Hay investigaciones de diferentes personas que han visto desde muchos años atrás, como te digo, del señor Paracelso, del señor Paravicini. Todos ellos han sido maestros que han ido estudiando todas estas cosas. El señor Paravicini, un argentino, él ha visto lo de las orbes también, que dice que pueden ser hasta, entre comillas, ángeles, pero no sabemos exactamente qué son. Entonces no podemos poner a una persona y ponerlo así, no, es esto, es aquello. No, simplemente
como te digo, depende ya de la persona en la que está, que quiere investigar o que quiere saber sobre eso, ¿no? Pero ¿en qué le beneficia saber qué cosa es un orbe? Y si no, como digo, ¿no? Dejémoslos tranquilos, no los molestemos y sigamos nuestras vidas, que es lo más importante, porque lo importante es sanar uno, no, no verlos de Sí. fuera. En tu opinión, ¿cómo ha cambiado la visión moderna del fenómeno de los orbes? ¿Ves alguna diferencia entre la interpretación occidental y la sabiduría ancestral, como la de Es los incas? como es casi igual, no ha cambiado mucho, más bien muchas personas ya no creen en orbes, porque acuérdate que antes mucho se hablaba de las apariciones de la Virgen María, donde había, ¿no? Hay orbes, por unas orbes inmensas y cosas, que también puede ser producto de de la emoción colectiva que hay, ¿no? Hay una emoción colectiva de todas estas apariciones. No estoy diciendo que la aparición de la Virgen María no sea falsa o no. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente que hay un inconsciente colectivo que hace que todas esas cosas aparezcan, esas luces, esas cosas que verdaderamente llaman la atención. Te voy a pasar unas fotos que tengo de unos orbes y quisiera tu opinión. ¿Te Excelente. parece? Esta foto la tomó una amiga de nosotros, Carito Burgos. Ujú, Mira, ujú. ¿qué dices de este? Sí, interesante. Mira, tiene esta forma y todo. Es como si tuviera una forma de pensamiento ahí adentro. Ujú. Sí, es lo O mismo, lo sea, que te dije antes. la forma de pensamiento también se puede dar, o sea, se puede mirar, establecer es por su forma. Ujú, sí, 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 por la forma, porque todo tiene una especie de vida ahí dentro, ¿no? Es una forma de pensamiento que la persona le puede dar hasta vida. Te he dicho que hay personas que hasta piensan tan recurrentemente que hasta forman seres que son totalmente como especie humanoides, pero esa es creación mental. Mira esto. Eso es ahí cerca a la Peña de Huayca, la que te Ujú, digo, ujú, en una finca que se llama La Pesquera, ujú. donde Gloria Triviño, que fue la primera persona que nos habló acerca de los orbes, en esa casa ella tiene muchísimas fotografías y salen estos orbes. Ujú. También, como te digo, pueden ser parte de la naturaleza también. Son formaciones de puede ser también parte de la naturaleza. Porque generalmente cuando están dentro de la naturaleza, así como se ven, que se ven bonitas, muy bonitas, eh, como te digo, pueden ser parte de la naturaleza, ¿no? Porque cuando te dije, ¿no? Tuve esa cercanía cuando era niña, pues también vi así, yo decía, son luciérnagas, pero no eran luciérnagas, son cositas redonditas, bien redonditas. ¿Qué será? Pues entonces a las finales, cuando ya fui también yo investigando, me decía si son orbes de luz, son seres, son seres espirituales, pueden ser hasta seres espirituales, puede ser como te digo, puede ser hasta almas, porque hasta en los cementerios también han tomado fotos, no las tengo ahorita, pero hasta en los cementerios viste ese tipo de orbes, ¿no? Esa Ujú. fue una foto que yo estaba tomando, fotos de la luna y me di cuenta que La habías tomado un orbe. empezaron a salir. Sí, exactamente. Después me puse a mirar y además, pues como fotógrafo uno dice, no, pues es el reflejo de algo, Sí, de la el luz o de reflejo la de la luna. luz. Pero lo que me llamaba la atención es sus Claro, es formas. la parte interna, es la parte interna. Y eso más parece ser parte de la composición del orbe, ¿no? Como te digo, que puede ser desde una forma de pensamiento, porque todos los seres humanos pensamos y somos muchos seres humanos, son millones de seres humanos, como también puede ser parte de la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma también tiene sus seres, ¿no? Mágicos y elementales que también ellos también pueden formar ese tipo de orbes en algún momento. Para la gente que quiera aprender más acerca de los orbes y de este mundo sutil que es tan amplio como lo dices tú, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder aprender más? Estudiar. Yo los mando a estudiar y leer desde los libros de Paracelso, que creo que por ahí encontré uno o dos que son los escritos de Paracelso, del año 1500 y pico, o sea, desde esa época, imagínate, ¿no? Hace siglos atrás. También leer y, ¿cómo se llama? Y comenzar a investigar primero los escritos de todos ellos, tanto de Arthur Powell
como de diferentes ya investigadores que hace muchos años han estado viendo todo esto sobre los orbes, ¿no? Entonces tenemos a Topauer, tenemos Paracelso, tenemos Parravicini, gente que ha estado desde el año 1500, 1600, 1700 ya viendo estas cosas, porque vienen de tradiciones en tradiciones. Eso no es de ahora, es parte de nuestro mundo. El mundo sutil hay que tenerle respeto, más que todo respeto, ¿no? Respetarlo, y el que quiera, como que dice, por curiosidad, va a tener que primero estudiar y aprender que hay que respetar el mundo sutil. No podemos simplemente entrar al mundo sutil o decir, sí, es esto, es aquello, cuando verdaderamente no sabemos exactamente qué es. Mercedes, muchísimas gracias por compartirnos lo que sabes acerca de los orbes. Nos da una idea un poco más amplia de lo que es, y la invitación para todas las personas que quieran aprender más acerca de esto. Mercedes, ¿me regalas tus redes sociales para la gente que te quiera contactar? Claro, estoy yo en Instagram como Terapias Micaela. También tengo una página web que es www.terapiasmicaela.com, y en Facebook también como Terapias Micaela. Mercedes, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti. La verdad sigue oculta, navegando entre lo que vemos y lo que apenas intuimos. Mercedes nos revela que existen seres vibracionales, energías que se manifiestan en frecuencias que no todos estamos listos para percibir, enfrentando la conexión entre lo espiritual y lo científico en un laberinto de realidades aún por descubrir. ¿Serán estas manifestaciones de energía multidimensionales o símbolos de verdades ocultas? Cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas, recordándonos que la búsqueda de lo desconocido es un viaje interminable. Dejar hablar y escuchar.